El jueves pasado se presentó en Córdoba el libro La Grieta Desnuda. Tuvimos la oportunidad de recibir la visita de uno de sus autores. Nosotros con Martín Rodríguez, que es el coautor del libro, veníamos escribiendo ya en la revista que editábamos, que se llama Panamá, distintos textos en común, ¿no? Nosotros, como que hay un historial nuestro de escribir en conjunto sobre temas de coyuntura. Lo que nosotros vemos es que el libro, en definitiva, es como una especie de fin de un proceso que empieza con la fundación de la revista digital y que termina en el libro. Como que es un proceso, nosotros lo ponemos en la conclusión, que es un proceso más largo, que no solamente el libro, sino como una forma de pensamiento conjunto, una especie de escritura a cuatro manos que ya estamos más habituados. Entonces el libro es un poco el fin de eso. A la vez, un poco lo que decidimos es, ya que vamos a escribir un libro y vamos a hacer lo que el libro implica, que es muy diferente la escritura de un libro a la escritura en una revista digital, que es más inmediatista, que tiene otro ritmo, que tiene otros likes, que tiene como una forma de retribución un poco instantánea de parte del lector. Esto no es así, dije, bueno, ya que vamos a sentarnos y hacerlo, hagámoslo sobre temas más profundos, más estructurales. Entonces, el libro se articula acerca del macrismo, obviamente, pero también hay un capítulo sobre el peronismo, otro sobre el Papa, otro sobre Durán Barba, y no solo Durán Barba, su rol en la política nacional más específico en las campañas electorales, sino sobre la filosofía que rodea al gobierno, sobre algunas cuestiones más ligadas a la democracia del 83 para acá. O sea que sí, quedó con un formato más ensayístico, que es el género que nosotros en el cual queríamos insertarnos y recuperar. O sea, no es ni la etnografía que podía ser la de Bomaro, por ejemplo, que está muy bien hecha, la etnografía sobre la composición sociológica del PRO, ni tampoco un paper de ciencia política. En ese estadio del medio, además porque Martín también es poeta y demás, o sea que digo, podíamos amalgamar otras tradiciones y lo que salió es eso. Nosotros hacemos una historización breve de la grieta. La grieta tiene como, obviamente, en Argentina tiene una dimensión medio metafísica, uno podría ser unitarios y federales, peronistas y antiperonistas. Pero decimos, es interesante ver para nosotros en esta época qué implica la grieta, una palabra que usamos todos, una palabra que inventó, no sé, la nata, pero que hoy hay que resignificar. Para nosotros empieza en 2008, el formato de gobierno del kirchnerismo anterior era muy diferente. El kirchnerismo que se va en 2007 es un kirchnerismo que está acusado de hegemonismo, no de minoría intensa. Es un kirchnerismo que sale con el 80% de popularidad y cuyos esquemas de gobierno, desde la transversalidad hasta la concertación con los radicales, implicaba ocupar la casi totalidad del escenario. Salvo Macri y alguna cosa más, en general, en el álbum de fotos del kirchnerismo estaban todos, desde Ocaña hasta Lustó, desde Cobos hasta, en fin, lo que vos quieras, Moyano, Pérsico, era como... En 2008, el conflicto en el campo genera el antikirchnerismo de masas, digamos. Esta idea de no solamente el conflicto en sí, del sector agropecuario, sino las plazas llenas en todo el resto del país, que era primera vez algo que pasaba, que en el 2002 no pasaba de esa manera. Entonces nosotros decimos, el voto de Cambiemos o el pueblo de Cambiemos se genera antes de que Cambiemos como herramienta política, mucho antes. Y de hecho, toda esa década es un derrotero de ese sector no encontrando bien por dónde ir, que yo creo que Cambiemos en Gualeguaychú cierra eso. A la vez te diría, si uno hace hoy con la distancia del tiempo, hace una casuística electoral de la grieta, que nosotros llamamos la década perdida de la grieta, y ya te digo por qué, uno ve que en general le benefició siempre al pueblo no peronista. O sea, uno lo ve. Elección de 2009 pierde el kirchnerismo, 2011 gana y después no gana nunca más. 2013, 2015 y 2017 son elecciones que triunfa la oposición. Con lo cual ahí hay una mecánica donde uno diría a quién le conviene más, y bueno, por lo menos en términos electorales, seguro que al pueblo no peronista. Sobre eso nosotros qué decimos, si uno ve, sobre todo en 2011 en adelante, el último gobierno de Cristina y el primero de Macri, no sabemos si va a reelegir, digamos, pero el gobierno de Macri, lo que uno ve es que hay una especie de si fuese una empresa de la marca Acme, como los dibujitos que sube la línea de cosas, cuando sube la grieta en términos de fenómeno electoral, sociológico, bajan las variables de la economía argentina. O sea,
desde el cepo en 2011 hasta la actualidad, y mucho más grave bajo el gobierno de Macri, lo que no vemos es una especie de estanflación argentina un poco permanente y una agenda paralizada, por otro lado. Si uno ve las agendas tanto del kirchnerismo como del macrismo, democratización de la justicia, pacto con Irán, ley de medios, porque al final terminó Clarín más poderoso que antes, y ve y lo que pasó con el macrismo, que al final el ajuste lo hizo el mercado pisándole la manguera y de una manera brutal, uno lo que ve es que la política argentina está hay mucha poca productividad real sobre esa especie de folclore de la disputa semiótica, digamos. Entonces, no decimos que es mentira la grieta, pero sí decimos que tiene un formato como modelo político que es un poco disfuncional para la Argentina. Nosotros no lo tratamos tan en profundidad el tema de los medios, tal vez porque pensamos que ya estuvo tratado mucho en la discusión pública argentina. Sí pensamos que en un punto Clarín es como, o la disputa con Clarín es lo que sucede, lo que reemplaza la disputa con el campo en un momento. También por un desplazamiento político que implica que sea más práctico y más mensurable confrontar con Clarín como representante, como una especie de partido justicialista de ese sector político que efectivamente no tenía partido. También el conflicto con Clarín se da un poco, obviamente por disputa de poder post-conflicto con el campo, ahí se activa, hasta ese momento el kirchnerismo estaba aliado a Clarín, sino que además, digamos, funciona Clarín como una especie de núcleo opositor cuando no existía Macri, o cuando existía pero no estaba decidido a jugar. Entonces, hasta que aparece ese lugar político y que lo subsume, hay un montón de representantes de la oposición que no son tal. De hecho, si se fijan en el primer kirchnerismo, un poco el que ocupó ese lugar fue Bergoglio, en nada. O sea, tipos que vienen de corporaciones hasta que la política un poco resolvió dónde iba ese canal opositor. Hay una parte más politológica, si querés, que es que Cambiemos galvaniza parte del histórico voto no peronista. O sea, si uno ve que el voto peronista, veremos qué sucede ahora con este nuevo ensamble de la unidad, pero el voto peronista un poco se partió de los años de la grieta. Se partió raro, pero finalmente más es un epifenómeno de eso. En 2013 y de ahí en adelante hubo siempre un sector que no estuvo contenido. En el otro kirchnerismo sí. Lo que ves que Cambiemos hizo la movida inversa. O sea, puso en un mismo lugar todo ese sector. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Quiénes son los sacrificados de eso? ¿Viste una discusión que hay hoy? ¿Dónde queda la socialdemocracia argentina? Bueno, ahí perdió. Cuando los radicales se hacen más de derecha, lo que hacen es dejar desnudo el esqueleto del otro. Todos los experimentos al estilo Faunen, incluso la alianza con el socialismo en Santa Fe, se lleva puesto todo. Digamos, ese es el costo no tan evidente, pero al mismo tiempo sí, del viraje de los radicales, ya para mí ya quedar en ese domicilio. Me parece que lo que uno ve es que al final, por más paritaria que cada elección hay como una especie de rebelión radical que se apaga en un mes y que al final terminaron ahí. Digamos. Es como que te diría Macri resolvió parte de ese tema, entonces por eso también es más compacta ese lugar que lo acompaña. Y después otra explicación yo diría, hubo como un voto castigo sobre todo el peronismo bonaerense. Si uno lo ve, el peronismo bonaerense, qué paradoja, ¿no? Es el más poderoso, al mismo tiempo es el que siempre pierde. O sea, siempre pierde hace un montón de años. Desde el 2013 en adelante no ganó nunca. Entonces es como una manta corta también. Ahora, ese peronismo, ¿cuánto se reformó? Y eso es una expresión más de autocrítica hasta la actualidad, digamos. En estos 4 años de macrismo, te diría que incluso Labaña, son personajes que un poco ya estaban, digamos. Entonces yo creo que hay una parte crítica sobre el peronismo que el peronismo todavía no zanjó. Digamos, no terminó de darle la vuelta, tal vez sea muy poco 4 años, tal vez, digamos, hay procesos políticos que son más lentos, digo. No es para acusar a alguien, pero digo, en la otra derrota del peronismo en los 80 hubo una renovación, hubo figuras más nuevas, hubo una cosa que ahora no pasó así. Y que bueno, lo que se llega a esta idea con Alberto, yo creo que es un proceso que es positivo para el peronismo, pero que tal vez le falte todavía cocción para esta elección, no lo sé, veremos qué sucede. Pero en todo caso, yo creo que esos dos fenómenos explican la resiliencia, claramente no es por los resultados de la economía, porque y no solo de la economía, fijémonos en la agenda de Cambiemos en otros temas. Revolución educativa, que decían no hubo nada. Justicia federal, peor que antes. De hecho, pusieron a un representante de la justicia federal de lo peor de candidato a vicepresidente.
AFI, ninguno de los temas institucionales que, digamos, la parte más liberal del gobierno decía que había que hacer, tampoco lo hizo. Entonces, no es que solo no tuvo resultados en la economía, Cambiemos, no tuvo resultados en casi nada. Su único resultado es electoral, que es que no gane Cristina, o sea, que no vuelva el kirchnerismo.